Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La traición de un ser querido siempre nos sorprende, porque por eso consideramos a las personas cercanas cuando confiamos plenamente en ellas y no esperamos que nos apuñalen por la espalda. Sin embargo, los criminólogos saben que, en caso de asesinato brutal, el culpable debe buscarse, ante todo, entre las personas del entorno inmediato de la víctima. ¿Qué pasa si el plan no pudo completarse? La víctima no puede testificar debido a su grave estado, y el perpetrador está tratando desesperadamente de averiguar cómo cubrir sus huellas sin levantar sospechas. Me recuerda a la trama de un thriller. Desafortunadamente, esta historia ocurrió hace unos años en la vida real. Wang Nan, una mujer china embarazada, estuvo involucrada en uno de los incidentes más notorios de Tailandia. El perpetrador intentó deshacerse de su esposa y de uno de los parques nacionales, retratando el incidente como un trágico accidente. Sin embargo, parece que la naturaleza intervino para evitar que la joven y su hijo fueran asesinados. Cuando se expuso la verdad, literalmente sorprendió a los detectives que investigaban el caso, así como a los médicos que salvaron la vida de la víctima, porque estaban seguros de que el esposo estaba profundamente preocupado por su esposa e hijo. Pero aún más impactante fue la motivación detrás de un acto tan atroz y cruel. Cabe señalar que esta situación no es única. Y, aproximadamente al mismo tiempo en Tailandia, otra pareja de China tuvo una historia similar, pero el hombre pudo poner fin al plan. Pero vayamos todo en orden. La historia de Wang Nan. Wang Nan nació en Nanjing, una gran metrópoli y antigua capital de China, en 1987. Creció en una familia relativamente acomodada y sus padres se esfuerzan por brindarle a su hija la mejor educación posible mientras también fomentan el desarrollo de sus talentos y potencial. La niña sobresalía en la escuela y le resultaba particularmente fácil aprender las ciencias exactas. Wang Nan se inscribió en una universidad prestigiosa después de graduarse, donde estudió los fundamentos de los negocios y las finanzas mientras también aprendía varios idiomas extranjeros. Después de recibir su diploma, la chica consiguió un puesto en una gran agencia de viajes, donde se estableció como una empleada valiosa, responsable y altamente motivada. Avanzó rápidamente en su carrera y fue trasladada a Tailandia, donde supervisó el desarrollo de una nueva sucursal. Nan trabajó como alta directiva durante unos años antes de dejar la agencia de viajes para iniciar su propio negocio. Abrió un restaurante que servía cocina nacional china y tuvo tanto éxito que su idea se expandió rápidamente en una pequeña pero popular cadena en Bangkok. Yu Xiaodong Wang era una joven emprendedora exitosa que dirigía y desarrollaba el negocio con competencia. Sin embargo, para avanzar en su carrera, sacrificó por completo su vida personal. La joven recordó más tarde que su relación romántica más reciente ocurrió mientras todavía era estudiante. Sin embargo, al comenzar su actividad laboral, simplemente no tenía tiempo para salir con citas debido a su empleo a tiempo completo. Wang Nan no estaba demasiado preocupada por su soledad, aunque ya tenía casi 30 años. Estaba constantemente ocupada, corriendo de un lado a otro y trabajando incansablemente. Aunque había vivido en Tailandia durante mucho tiempo y dominaba bien el idioma, decidió mejorar sus habilidades y se inscribió en cursos adicionales de tailandés. En el centro de formación, Wang se encontró por casualidad con un joven llamado Hugh, quien la miró fijamente durante unos minutos antes de acercarse a ella en su idioma nativo. Hablaron brevemente, y el hombre le preguntó a Nan por qué estaba estudiando el idioma, a lo que ella respondió que era necesario para el desarrollo de su negocio. Yu sugirió que intercambiaran tarjetas de presentación para que pudieran conocerse y socializar un rato. Nan se mostró reacia a seguir charlando, pero lo hizo por cortesía. Le dio su tarjeta de presentación, y él le dio la suya a cambio. La tarjeta de presentación de Xiao Dong indicaba que estaba en el negocio de exportación-importación en Bangkok. Wang no se impresionó y simplemente tiró la tarjeta de presentación en su bolso olvidándose de ella. Solo Yu parecía estar genuinamente interesado en la joven y la llamó al día siguiente. Sin embargo, estaba demasiado ocupada con el trabajo para mantener una conversación por más de unos minutos, así que rechazó la invitación para tomar un café. Unos días después la situación se repitió, y Nan rechazó salir en una cita, citando su apretada agenda y los preparativos para una próxima conferencia de negocios. Tenía la intención de expandir sus relaciones comerciales y conocer nuevos socios allí, pero Yu llegó al evento con un lujoso ramo de flores. Después de esperar a que Nan estuviera libre, se acercó a ella y le pidió salir de nuevo. Wang Nan fue sobornada debido a su persistencia
porque nadie había intentado con tanto empeño llamar su atención antes. Ella aceptó encontrarse con él para cenar y tener un encuentro romántico inesperado. Parecía que Yu no simplemente se enamoraba de los hombres, literalmente se le había ido la cabeza. Él constantemente le mostraba afecto, le hacía sorpresas agradables y regalos, le entregaba flores en la puerta cada mañana con pequeñas notas románticas dentro, y la llamaba al menos 2 veces al día para decirle buenos días y buenas noches. Las emociones de Wang eran mixtas. Por un lado, le molestaba la obsesión del chico, pero por otro, se sentía halagada de que alguien intentara conquistar su corazón. Así que, inesperadamente, por primera vez en mucho tiempo, la joven inició una relación romántica. Su novio no solo la cortejó de manera hermosa, sino que también intentó ser perfecto en todos los aspectos. Compartía sus intereses y puntos de vista sobre una variedad de temas, aprendió a cocinar los platos favoritos de Wang, intentó diversificar su tiempo libre comprando entradas para varios eventos, y siempre estaba dispuesto a ayudarla en el trabajo. Y en casa, a la primera petición, Wang Nan no podía creer lo feliz que estaba. Le parecía que esto solo sucede en las películas, pero en realidad le estaba sucediendo a ella, excepto que Yu tenía demasiada prisa. Solo llevaban unos meses saliendo, pero él ya estaba planeando una boda y nombrando a sus futuros hijos. Wang se sentía ligeramente avergonzado por este tipo de conversación, pero en momentos como este, Yu comenzaba a hablar sobre cómo ambos estaban en sus 30 años y que era hora de formar una familia, una boda sin anillos ni velos. El hombre no tenía idea de cómo comportarse, ni de cómo responder al comportamiento de su pretendiente. Se dio cuenta de que Yu tenía razón sobre su edad, pero aún cuestionaba si él era la persona adecuada para casarse. Un día, después de otra conversación sincera, Yu le prometió a Nan que demostraría su amor por ella. Esa misma noche, después de haber regresado a casa, el hombre enamorado le envió a su novia una larga y conmovedora carta llena de ternura. Le confesó su amor y prometió ser el mejor esposo y padre para sus hijos. Wang se despertó y encontró al pretendiente en su puerta, sosteniendo un ramo de flores. Xia Choudong declaró que nunca había sido más serio acerca de sus intenciones y que estaba listo para casarse con ella en ese mismo momento. Nan Kofod dijo que el juzgado no abriría hasta dentro de 1 hora y media, así que Yu se ofreció a ir allí de inmediato. Y si la puerta estaba abierta, registrarían el matrimonio de inmediato. Wang aceptó la empresa, sabiendo que la oficina gubernamental estaría cerrada. Para su sorpresa, la puerta se abrió, y el funcionario autorizado para registrar uniones ya estaba sentado en su escritorio. Yu había organizado todo con anticipación, solicitando que se hiciera una excepción para que él y su novia pudieran casarse temprano en la mañana. Era una boda inusual, sin invitados, sin anillos, sin vestido o velo y sin fotografías memorables. Wang Nan no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que todo esto era una mentira, porque ni siquiera le presentó al elegido a su madre, con quien siempre habían estado muy unidas. Cuando recuperó la conciencia, se encontró sosteniendo un certificado de matrimonio. A su lado estaba un esposo feliz y recién casado. Un trágico accidente ocurrió en junio de 2019. Cuando Wang tenía 3 meses de embarazo, su esposo la convenció de planear unas vacaciones y un viaje corto, argumentando que no podrían viajar durante mucho tiempo después de que naciera el bebé. Nan accedió de mala gana, y eligieron la Reserva Nacional de Tailandia, conocida por sus pintorescos bosques y sus únicas pinturas rupestres, que se estima tienen decenas de miles de años de antigüedad. Pero en la mañana del 9 de junio, la tragedia golpeó. Wang Nan cayó desde una altura de 111 pies mientras la pareja estaba en uno de los miradores admirando el amanecer. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, un Yu lloroso corrió hacia ellos y les suplicó que salvaran a su esposa y al bebé que llevaba. El hombre afirmó que estaban disfrutando de los primeros rayos del sol naciente cuando su esposa se sintió mal. Ella dio un paso al lado, pero se mareó y cayó antes de que él pudiera recogerla. La joven había caído desde el 10º piso. Tenía múltiples fracturas abiertas, y la situación parecía desesperada. Nan de repente gimió y abrió los ojos. Su esposo dejó de llorar y lamentarse abruptamente, y una expresión de horror cruzó su rostro. Sin embargo, rápidamente se recompuso, agradeció en voz alta al Todopoderoso que su amada siguiera viva, y luego se inclinó hacia su oído y susurró algo sobre la inestable vida familiar china antes de abordar los eventos de ese trágico día. Volvamos 6 meses atrás y veamos cómo era la vida familiar de la pareja. Wang se arrepintió de su matrimonio casi inmediatamente después de que se registrara. Pero al principio, ella esperaba que Yu fuera un buen esposo, un apoyo confiable y un hombre en quien confiar. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Y pronto, el nuevo esposo mostró su verdadero carácter.
Pasaba casi todo su tiempo en casa jugando a videojuegos, gastando libremente el dinero de su esposa mientras no contribuía en nada al presupuesto familiar. Cuando su esposa le preguntó por qué no iba a trabajar, Xiaodong explicó que su negocio estaba en una baja estacional y que podía descansar por el momento. Sin embargo, esta ley había crecido demasiado, así que la joven decidió preguntar sobre el trabajo de su esposo. Fue entonces cuando descubrió que su exitoso negocio de exportación e importación existía únicamente en papel y tarjetas de presentación impresas. Wang se dio cuenta de la magnitud de su error en ese momento, ya que ni siquiera había considerado redactar un acuerdo prenupcial. Así que ahora su esposo puede gastar libremente lo que ella gana, y si se divorcian, él reclamará su propiedad. La pareja tuvo una conversación seria durante la cual Yu lloró como un niño y le aseguró que superaría sus dificultades temporales y encontraría un buen trabajo. Sin embargo, pronto quedó claro que no iba a buscar nada y estaba bastante contento de estar a la sombra de su esposa. Era un hombre adulto que se comportaba como un niño. Pasaba casi todo su tiempo jugando a videojuegos, y si hacía algo en casa o ayudaba a su esposa en el restaurante, se aseguraba de pedirle dinero para él. Wang eventualmente se cansó de eso, y le dijo que no le daría ni un centavo más, hasta que encontrara un trabajo robando a su propia esposa y a un niño no deseado. Yu desapareció al día siguiente de esa conversación, llevándose consigo el certificado de matrimonio y la tarjeta de identidad de Nan. Sin embargo, solo descubrió la falta de los documentos por la noche cuando recibió una llamada de su contable preguntando sobre la transferencia de una gran suma de dinero de su cuenta. La joven quedó atónita porque no había transferido ningún dinero. Sin embargo, adivinó de inmediato quién lo había hecho. El esposo transfirió más de $500,000 a su cuenta personal mientras proporcionaba al banco su certificado de matrimonio, los documentos de su esposa y aseguraba que era su dinero conjunto que gestionaban juntos. Wang no dudó en contactar a la policía para denunciar el robo y el esposo fugitivo fue detenido unas horas más tarde mientras intentaba retirar algunos de los fondos robados. Yu sollozó de nuevo en la estación, esta vez de rodillas, suplicándole a su esposa que lo perdonara. Admitió que había perdido una gran suma de dinero en el juego, y ahora estaba siendo amenazado de muerte para saldar la deuda. Además, se descubrió que no era su primer encuentro con la policía. Anteriormente había cumplido una condena de 8 años en su China natal por robo. Nan casi se siente abrumada por la vergüenza mientras escuchaba todo esto porque, como resultó, no conocía al hombre con el que se casó. Sin embargo, la joven creía que el juego era una enfermedad y que necesitaba ayudar a su esposo a superar su adicción y regresar a una vida normal. Wang no solo aceptó pagar la mitad de la deuda de su esposo, sino que también lo nombró gerente de uno de sus restaurantes. Yu inicialmente pareció aceptarlo con gratitud y tomar el nuevo puesto en serio. Incluso ideó una estrategia efectiva para el crecimiento del establecimiento, pero su entusiasmo fue efímero. Pronto, comenzó a pasar más tiempo en videojuegos y entretenimiento. Durante ese tiempo, Wang descubrió que estaba embarazada e informó a su esposo, pero él reaccionó de manera extraña, incluso agresiva. Yu afirmó que aún no estaba preparado para esto y persuadió a su esposa para que abortara, lo cual ella se negó rotundamente a hacer. El esposo luego amenazó con el divorcio y declaró que tenía la intención de obtener una orden judicial para dividir la propiedad. No le habló a su esposa durante varios días antes de suavizarse de repente y disculparse. Yu admitió que dijo tonterías sobre las emociones. De hecho, emocionado por la próxima llegada, volvía a cuidar, cocinar y ayudar en la casa. Un viaje fatídico. Wang estaba extasiada 2 meses después porque su matrimonio casi había alcanzado la perfección, como prometió su amante al inicio de su relación. Él era atento, cariñoso y responsable en su papel de gerente, preparando activamente su hogar para la llegada de un niño. Un día Xiaodong ofreció asegurar la vida y la salud de su esposa porque estaba embarazada, y tal medida ayudaría a protegerla a ella y al bebé en caso de diversas circunstancias imprevistas. La joven aceptó de buen grado e incluso se preguntó por qué no lo había pensado antes. Yu contrató el seguro al día siguiente, y unas semanas después, mencionó tomar unas vacaciones para relajarse y desconectar. Nan estaba dudosa, pero su esposo insistió, alegando que no tuvieron luna de miel, y que con un bebé no podrían viajar en los próximos años. También afirmó que habían pasado por un período difícil y que necesitaban reiniciarse para despejar sus mentes de toda negatividad y pensamientos pesados. Al final, sus argumentos fueron convincentes, y Nan estuvo de acuerdo. Su esposo eligió el lugar, reservó el hotel, planificó las actividades y organizó los itinerarios para asegurarse de que el viaje fuera emocionante
y educativo, sin agotar a la mujer embarazada. Nan dejó el asunto completamente en manos de su esposo, y se alegró al ver con qué entusiasmo estaba planeando sus vacaciones. El 7 de junio, la pareja visitó el parque por primera vez y pasó la mayor parte del día allí. Caminaron mucho y vieron muchos lugares hermosos y miradores. En esa tarde de verano del viernes, el parque estaba lleno de visitantes de todas partes. Wang notó que su esposo se estaba enojando y poniendo nervioso por la noche cuando ella le preguntó si todo estaba bien. Él respondió que debido a las multitudes de turistas, no podían disfrutar del atardecer en silencio. Wang Nan incluso cedió, decidiendo que sería extremadamente romántico. A medida que el sol se ponía, el parque se volvía menos concurrido, y Yu trepó la valla de la plataforma de observación y comenzó a llamar a su esposa hacia el borde, diciéndole lo increíble que era la vista. Sin embargo, la mujer embarazada se negó a ir allí, alegando que ya estaba oscuro y podría ser peligroso. El esposo se enfureció, pero volvió a ella después de unos minutos, explicando que tendrían que ir al parque para ver el amanecer. Dado que la pareja llegó al hotel después de la medianoche, decidieron descansar y dormir hasta tarde el sábado antes de regresar a la reserva temprano el domingo por la mañana. El 9 de junio, temprano en la mañana del domingo, como estaba planeado, la pareja fue al Parque Nacional para ver los primeros rayos del sol naciente. Se despertaron alrededor de las 3 a.m. Salieron mientras todavía estaba oscuro afuera. Había muy pocos visitantes en ese momento. Wang consideró brevemente que estaban completamente solos allí. La pareja se encontró al amanecer en una de las plataformas de observación. Yu luego bajó al acantilado y persuadió a su esposa para que se acercara a él y admirara las pinturas rupestres. Nan dudó, pero su esposo le aseguró que era seguro y que la ayudaría a bajar antes de subir. La joven confiaba en su esposo y se acercó a la situación con precaución. La vista desde allí era verdaderamente impresionante. Yu abrazó a su esposa y le preguntó si tenía algún arrepentimiento en esta vida. Nan se sorprendió por la pregunta, pero respondió con confianza que no tenía ningún arrepentimiento. Yu pasó la mano por su cabello, la besó en la mejilla y luego se inclinó hacia su oído y dijo: «Muere». En ese momento, aflojó su abrazo y empujó a su esposa por el acantilado, un rescate milagroso. Yu miró a su alrededor nuevamente para asegurarse de que nadie los hubiera visto. Luego miró hacia abajo con atención pero no pudo ver exactamente dónde había caído su esposa. Escuchó. Estaba en silencio, nadie gritaba ni pedía ayuda, lo que significaba que tampoco había testigos abajo. Yu entonces se dirigió tranquilamente hacia la salida del parque para esperar su momento y reportar el incidente, cuando seguramente uno estaría muerto. Sin embargo, abajo, unos pocos excursionistas que se habían desviado del sendero notaron el cuerpo tendido sobre las rocas e inmediatamente llamaron a los rescatistas, informando del incidente. Yu Xiaodong ya había salido de la reserva, cuando varios coches con luces intermitentes y sirenas pasaron zumbando junto a él. Inmediatamente, se dio cuenta de lo que pasaba y regresó, dirigiéndose al lugar donde había caído su esposa. Allí montó todo un espectáculo, con lágrimas, gritos y súplicas de ayuda. En ese momento estaba seguro de que su esposa ya estaba muerta, así que nadie conocería la verdad. Pero como resultó ser, durante la caída Nan se enganchó en las ramas de los árboles, lo que redujo la velocidad, y aterrizó primero en los arbustos y luego rodó sobre las rocas. Todo esto amortiguó el impacto y salvó las vidas de Wang y su hijo, pero no las salvó de lesiones graves mientras Yu lloraba y lamentaba que no quería vivir sin su amada esposa e hijo. De repente, ella abrió los ojos y trató de decir algo, pero no pudo. En ese momento todos notaron el horror genuino en el rostro de su esposo, pero rápidamente se recompuso, se inclinó hacia su esposa y le susurró al oído en chino que debía guardar silencio si quería vivir y tratar de terminar el trabajo. A la víctima se le diagnosticó trauma craneal, múltiples fracturas cerradas y abiertas, laceraciones, contusiones en los tejidos blandos, órganos internos rotos y una pérdida masiva de sangre. Además, su columna vertebral estaba gravemente dañada, y los médicos temían que incluso si sobrevivía, nunca podría volver a caminar. Wang pasó varios días en coma, conectada a máquinas de soporte vital. Durante este tiempo, su esposo literalmente nunca se separó de su lado, pasando días y noches en su habitación. Los médicos aplaudieron tal devoción y amor. Pero de hecho, cada vez que Yu estaba a solas con su esposa, pensaba en cómo acabar con ella sin levantar sospechas. Examinó los aparatos, pero aún no podía averiguar cómo desactivarlos discretamente. La terrible verdad y la pérdida de un hijo. Cuando ella recobró el sentido, su esposo estaba aterrorizado. No la dejaba sola, ni por un momento, temiendo que en cualquier momento ella hablara y le contara a la policía la verdad sobre lo que había sucedido. Una vez a solas, la amenazó de nuevo, diciendo que no tenía nada que perder,
Durante el primer interrogatorio, la víctima confirmó las palabras de su esposo diciendo que su caída fue el resultado de un mareo. Pero unas horas más tarde, cuando su esposo salió un momento, Nan le pidió a la enfermera que llamara a la policía nuevamente y que no dejara entrar a su esposo en la habitación. Fue entonces cuando contó la espantosa historia de su caída, afirmando que su esposo había intentado matarla. Yu irrumpió en la habitación, gritando que su esposa estaba loca por el golpe en la cabeza y que nunca le haría daño a ella ni al bebé. Pero las palabras del hombre sonaban extremadamente poco convincentes, y fue detenido el mismo día en el hospital. Fue acusado de varios cargos a la vez, incluyendo intento de asesinato así como intimidación en caso de que la víctima hablara. Cuando su esposo fue arrestado y enviado a la cárcel a esperar juicio, Wang respiró aliviada. Todavía le quedaba un largo periodo de rehabilitación por delante, pero ahora se sentía segura. Al principio había esperado que el embarazo pudiera salvarse porque el bebé había sobrevivido a la caída desde las alturas. Sin embargo, debido a los fuertes analgésicos, fueron necesarias varias operaciones bajo anestesia general, así como la necesidad de inyectar antibióticos. Los médicos insistieron en el aborto porque la prioridad era la vida de la madre, y el feto, con toda probabilidad, aún moriría por tantas drogas. Fue un gran shock para Nan, pero siguió las recomendaciones del médico. Juicio y sentencia. Xiaodong negó categóricamente su culpabilidad y seguía insistiendo en la versión del accidente. En la prisión, se comportó con calma, contrató buenos abogados y estaba seguro de que escaparía del castigo, o que éste no sería demasiado severo. Los investigadores y el fiscal a cargo del caso no tenían dudas de que el acusado había cometido el crimen por interés propio y la esperanza de recibir un gran pago de seguro, así como heredar la fortuna de su esposa, que en ese momento ascendía a casi $2,5 millones. Sin embargo, en uno de los interrogatorios, Yu literalmente dejó a todos boquiabiertos al hablar de otro motivo para su acto inhumano. Resulta que se molestó con su esposa cuando ella aceptó pagar solo la mitad de su deuda debido a su pasión por el juego. En opinión del hombre, si su esposa realmente lo amara, habría pagado todas sus deudas porque ella tenía el dinero. Xiaodong entonces decidió que Wang no lo amaba, y que tenía el derecho de castigarla por ello. Después de estas palabras, el acusado se quedó en silencio y al darse cuenta de que había dicho demasiado, dijo que lo habían malinterpretado. Pero su confesión inesperada, así como el testimonio de Nan, fueron suficientes para enviarlo a prisión por mucho tiempo. En marzo de 2021, el acusado fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, pero Xiaodong y sus abogados presentaron varias apelaciones y 6 meses después, el tribunal tailandés mostró una increíble clemencia, reduciendo la cadena perpetua a solo 10 años de prisión. Juan y sus seres queridos quedaron impactados por la decisión, diciendo que una sentencia tan indulgente sentaría un mal precedente que podría alentar a otros a cometer actos igualmente horribles. También en Tailandia, alrededor de la misma época, ocurrió un caso similar en la isla de Phuket, donde un nacional chino ahogó a su esposa, alegando que fue un accidente de natación en la playa. También lo hizo por el seguro. Dado que se probó el hecho del asesinato, el hombre fue condenado a muerte. Xiaodong, por otro lado, fue condenado a solo 10 años por el intento fallido de asesinato y, de hecho, por el asesinato del feto. ¿Cómo ha resultado hasta la fecha el destino de Wang Nan? El veredicto final en el caso de un hombre aún no se ha emitido. Yu está cumpliendo su condena de 10 años, y la mujer herida está tratando de impugnar la decisión del tribunal. En paralelo, Yu también está presentando apelaciones en un intento de probar su inocencia y ser liberada, ya que Xiaodong defendió a sus numerosos parientes que afirmaban que él era un empresario rico y que estaba mal casarse con él por motivos egoístas. Sin embargo, no hay forma de probarlo, ya que el hombre no tiene más que enormes deudas. En cuanto a Nan, contrariamente a las predicciones del médico, después de una serie de complicadas cirugías y una larga rehabilitación, la joven pudo volver a ponerse de pie. Aprendió a caminar de nuevo, y la mayor parte del dinero que ganaba lo gastaba en su recuperación. En 2023, Nan volvió a trabajar y pudo revitalizar su negocio, que una vez fue exitoso. También ha creado y dirigido una organización dedicada a ayudar a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica. También dirige su propio blog, tratando de advertir a las mujeres sobre los errores que ella misma cometió. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en 2007,
Kelsey Smith, de 18 años, desapareció misteriosamente después de ir a la tienda en Kansas, Estados Unidos. Lo que le sucedió a Kelsey atrajo la atención de los medios, y las grabaciones de CCTV ayudaron a resolver el caso. Kelsey Ann Smith nació el 3 de mayo de 1989 en Overland Park, condado de Johnson. Kelsey era la quinta hija de Greg y Mrs. Smith. Se graduó de Shawnee Mission West High School el 24 de mayo de 2007 y estaba emocionada por comenzar la universidad en otoño. La gente la reconocía como una persona extrovertida y amigable. Su sentido del humor no dejaba a nadie indiferente. Era miembro de una banda de música y tocaba el clarinete. Kelsey trabajaba en un cine hasta el 2 de junio de 2007. Tenía otro turno. Missy, su madre, se iba a la boda de una amiga esa mañana, sin saber que la vida de su familia cambiaría para siempre y que nunca volvería a ver a su hija viva. Missy se despidió de Kelsey antes de irse. Kelsey condujo al trabajo en el coche que sus padres le dieron. Su turno de la mañana concluyó sin incidentes. Después del trabajo, fue a ver a su padre y a su hermana, Lindsay. Visitaron un parque de atracciones juntos. Había sido un día maravilloso, pero no terminó bien. Kelsey había decidido ir de compras alrededor de las 6 p.m. y le preguntó a su hermana si quería acompañarla, pero ella se negó. Kelsey salió de la casa sola y condujo hasta el Target más cercano. Antes de salir, le contó a su padre, Greg, sobre sus planes y le expresó su amor. Greg, un oficial de policía, adoraba a sus hijos. El hombre les enseñó técnicas básicas de defensa personal y les aconsejó que siempre tomaran precauciones. Kelsey llamó a su madre, que regresaba de la boda de una amiga, aproximadamente una hora después, para decirle que iba de compras. Hablaron brevemente antes de acordar encontrarse en casa. Después de un rato, el novio de Kelsey llegó a la casa de Smith. John era uno de los chicos que aumentó la confianza de Greg. Él pasaba mucho tiempo en su casa, y todos esperaban que su relación se desarrollara en algo más. Kelsey fue de compras esa tarde para comprar un regalo para John. La escalera intentó llamarla, pero no pudo comunicarse. Fue a su casa, pero no estaba presente. Greg intentó llamar a su hija, pero ella no respondió. Greg, un oficial de policía, se preocupó después de varios intentos fallidos de contactar a Kelsey. Trató de mantenerse calmado, pero como padre, se preocupaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Greg comenzó a llamar a las amigas de su hija. Pero nadie sabía dónde estaba Kelsey ni por qué no respondía llamadas ni mensajes. Kelsey era diferente a sus compañeros. Siempre llamaba a su familia, incluso si llegaba un poco tarde. Después de un rato, Sean y la hermana de Kelsey, Lindsay, se subieron a su coche y empezaron a conducir por la zona, con la esperanza de localizar el coche de Kelsey. ¿Qué pasa si tiene un accidente? Quizás la policía la detuvo por exceso de velocidad. Primero inspeccionan los estacionamientos de varias tiendas. En uno de esos, notaron un Buick que pertenecía a Kelsey. Le informó a su padre que iba a la tienda Target. Sin embargo, descubrieron su coche cerca de otra tienda. John revisó el coche, pero Kelsey no estaba presente. Lindsay llamó a su padre para decirle que habían encontrado el coche de Kelsey. Greg les advirtió que no tocaran nada porque el coche podría ser una escena del crimen potencial. Después de todo, si este era el caso, era crucial no destruir ninguna evidencia que pudiera haber quedado allí. Greg contactó a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía llevó a cabo una investigación oficial. Los detectives llegaron de inmediato al lugar donde John y Lindsay descubrieron el coche de Kelsey. Greg y los demás notaron algo extraño de inmediato. Su coche no estaba en el estacionamiento de Target. Estaba junto a otra tienda en una zona poco iluminada del estacionamiento. Los detectives examinaron cuidadosamente el coche, con la esperanza de descubrir algo útil sobre Kelsey. Pero todo lo que encontraron dentro fue un paquete de papel de regalo y el regalo que la chica había comprado para su novio, John. No había nada dentro del coche que sugiriera un crimen, no había signos de lucha, no había rastro de sangre ni nada por el estilo. Las llaves estaban debajo del asiento del conductor. Pero entonces el detective notó algo extraño y sospechoso. Notaron un trozo de tela que parecía una camiseta asomando del maletero, lo que le causó ansiedad en el corazón. Greg abrió el maletero. Estaba vacío. Kelsey no estaba presente. Compró un regalo para John en Target. Eso significaba que estuvo presente en algún momento. Los expertos forenses examinaron minuciosamente el coche y descubrieron una huella dactilar en el cinturón de seguridad. No pertenecía a Kelsey ni a nadie que tuviera acceso al coche.
Kelsey se había graduado recientemente de la escuela secundaria y se estaba preparando para asistir a la Universidad de Kansas para convertirse en veterinaria. Siempre fue una estudiante excelente. Kelsey era una joven ambiciosa y alegre. Tenía toda su vida por delante, pero ahora había desaparecido misteriosamente y su familia estaba desesperada por respuestas. La policía continuó su trabajo. Sin embargo, aparte de una huella dactilar no identificada, no había evidencia de que su coche fuera una escena del crimen. Parecía que alguien simplemente había dejado el coche en este aparcamiento. Los detectives fueron a Target para obtener nueva información sobre la desaparición de Kelsey. Las grabaciones de CCTV podrían responder algunas preguntas. Para cuando los oficiales llegaron, la tienda ya había cerrado. A pesar de que eran casi las 11 p.m., pudieron localizar a la persona que los dejó entrar y les mostró las grabaciones. La policía pasó varias horas frente a los monitores, observando cada movimiento de Kelsey, pero su viaje a la tienda fue rutinario. Encontró los artículos necesarios, los pagó y se dirigió al estacionamiento. No había indicios de que algo estuviera mal. Mientras estaba en la tienda, Kelsey no discutió ni habló con nadie. Ella se mantuvo tranquila y se fue sola. Pero aquí es donde parece extraño. Kelsey se subió a su coche y condujo en dirección opuesta a su casa por alguna razón. La calidad de la grabación era mala, lo que hacía imposible ver cualquier detalle. Como resultado surgieron varias preguntas nuevas e importantes. ¿Por qué Kelsey no fue a casa según lo programado? ¿Condujo el coche ella misma? ¿Podría haber ocultado su propia libre voluntad? Antes del amanecer, Greg y Missy fueron a la comisaría, donde los detectives los interrogaron. Como policía, Greg sabía que esto era una práctica común. Al investigar tales casos, los detectives deben descartar la posibilidad de que alguien de la familia esté involucrado en el crimen. Sabía que si él y Missy respondían las preguntas rápidamente, ya no serían sospechosos, y la policía podría centrarse en otras pistas. La pareja respondió todas las preguntas. Los padres de Kelsey no eran los sospechosos. La policía quería investigar a la siguiente persona por su implicación en el caso de Kelsey. Su desaparición fue causada por su novio, John. Después de todo, Kelsey había pasado la mayor parte de su tiempo libre con él en los últimos días. Él fue la última persona con la que tuvo contacto. Necesitaban saber dónde había estado John antes de entrar en la casa de Kelly e informar a su padre que no podía contactar a sus parejas, lo cual está frecuentemente relacionado con lo que le ocurrió a su alma gemela. Como resultado, los detectives decidieron presionar al sospechoso. Comenzaron a hacerle las mismas preguntas pero formuladas de manera diferente para ver cómo respondía y si cambiaba su historia. Duró aproximadamente 2 horas. Pero John insistió en que no estaba involucrado en la desaparición de Kelly y que su relación estaba bien. Respondió a todas sus preguntas y dejó que los detectives examinaran su teléfono. Los oficiales estaban inclinados a creer que John no estaba mintiendo y que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Kelsey. Aún así, los detectives no lo eliminaron de la lista de sospechosos. La familia de Kelsey no podía simplemente sentarse y esperar, así que comenzaron una investigación no oficial. Cree que era muy consciente de que si su hija había sido secuestrada, las posibilidades de encontrarla con vida disminuían con cada hora que pasaba. Greg, Missy y John reunieron a voluntarios dispuestos y los dividieron en grupos para buscar en la zona. Cada voluntario llevaba un manojo de volantes impresos de personas desaparecidas y caminaba por las calles designadas, preguntando si alguien había visto a Kelsey. Greg también llamó a las estaciones de radio y solicitó tiempo al aire. Preguntó sobre la desaparición de su hija y aconsejó a cualquier persona con información relevante que se pusiera en contacto con la policía o con la familia Smith. 1 hora después de que las estaciones de radio informaran sobre la desaparición de Kelsey, los canales de televisión transmitieron la noticia. Mejoró las probabilidades de encontrar a Kelsey lo antes posible. Sus compañeros de clase se unieron a la búsqueda. Se movieron de una puerta a otra. Quizás alguien de la casa escuchó o vio algo sospechoso, o algo que no parecía sospechoso a primera vista pero que podría ayudar en la investigación. Cualquier información era crucial. Una de las preguntas que la policía tenía que responder era dónde estaba Kelsey durante las 3 horas, entre cuando salió de Target y cuando John y Lindsay encontraron su coche. Para responder a esta pregunta, los investigadores regresan a las cámaras de vigilancia. El estacionamiento donde descubrieron el vehículo de Kelsey pertenecía a otra tienda. Afortunadamente, también había cámaras allí. Sin embargo, debido a la mala calidad de las grabaciones y la iluminación insuficiente en esa área del estacionamiento, los detectives
no pudieron ver nada que les ayudara a determinar a dónde había ido Kelsey. Observaron cómo su coche entraba en una zona oscura del estacionamiento, después de lo cual las luces se apagaron. El conductor salió del vehículo y se alejó poco después. Pero era solo la silueta de una persona. No estaba claro si era Kelsey o alguien más. La policía estaba decepcionada. La familia de Kelsey pensó que era una buena señal. Los miembros de la familia entendieron que no tenía ninguna razón para esconderse. Lo más importante para ellos era encontrar a Kelsey viva. La policía no tenía nuevas pistas aún, así que decidieron revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Target. Sin embargo, los detectives ahora utilizan monitores de mayor calidad. Revisaron cada movimiento de Kelsey mientras estaba en la tienda, pero no descubrieron nada sospechoso. Todo parecía normal. Kelsey compró los artículos necesarios y salió de la tienda como cualquier otro cliente en el estacionamiento. ¿Qué podría haber pasado allí para causar la desaparición de Kelsey? A pesar de la mala calidad de la grabación, los detectives descubrieron un detalle sospechoso. Después de salir de la tienda, Kelsey fue al estacionamiento para aparcar su coche y abrió la puerta trasera para guardar los artículos comprados. Luego, se acercó a la puerta del conductor. En ese momento, el investigador notó una mancha borrosa siguiéndola. La policía creía que Kelsey había sido atacada cuando se subió al coche, lo que indicaba un secuestro. Los investigadores vieron repetidamente la grabación. Sin embargo, debido al ángulo de visión y la calidad de la grabación, no pudieron ver el panorama completo. La puerta se cerró en unos 15 segundos, y el coche salió del estacionamiento. Quizás, su coche tomó la dirección opuesta a su casa porque ella no estaba conduciendo, o alguien la amenazó. Los detectives no querían decirles a los padres de Kelsey que su hija probablemente había sido secuestrada. La policía solo tenía una grabación en video de la abducción como evidencia. Sin embargo, era imposible ver quién lo hizo. Esta persona llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Así, los investigadores volvieron a las grabaciones de CCTV del objetivo. Pero esta vez, esperan ver a alguien con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Y entonces notaron algo nuevo. Un hombre con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros seguía a Kelsey a donde quiera que fuera. Mantenía su distancia para que Kelsey no sospechara nada. Pero él siempre estaba presente. Estaba claro que este hombre estaba siguiendo a Kelsey. Cuando Kelsey se acercó a la caja para pagar los productos, él se dirigió a la salida sin prisa. Obviamente, salió primero de la tienda y la esperó en el estacionamiento. Poco después, la policía pudo obtener una imagen más clara de su rostro. No era de una calidad perfecta, pero esperaban que alguien pudiera reconocer a esta persona. La policía pidió ayuda a la comunidad para identificar al hombre. El número de llamadas con posibles pistas superó las 1000. Tomó mucho tiempo revisar esta cantidad de datos. Los detectives intentaron filtrar la información que probablemente no fuera relevante para la investigación. La policía interrogó a varias personas que se parecían a este hombre, pero ninguno de ellos era a quien necesitaban localizar. El avance en este caso llegó después de que la policía localizara el teléfono de Kelsey. Después de que desapareció, su teléfono fue encontrado en una zona boscosa cerca del lago Longview, Missouri, a unas 15 millas de Target. Para este momento, el FBI se había unido a la investigación. Enfocaron la búsqueda en el área donde el teléfono de Kelsey estuvo activo por última vez. Alrededor de 200 personas participaron en ella. Kelsey fue descubierta 4 días después de su secuestro y solo 45 minutos después de que su compañía de teléfonos móviles proporcionara información sobre la actividad de su teléfono que merece ser analizada detenidamente. Abordaremos este tema más adelante. Desafortunadamente, ella había muerto. El criminal intentó ocultar las pruebas del crimen escondiendo su cuerpo debajo de las hojas y ramas de los árboles. Kelsey estaba desnuda, revelando el motivo de este crimen. Sus pertenencias estaban a unos pocos pies de ella. Durante el examen forense, los expertos determinaron que Kelsey murió por estrangulación. El criminal se suicidó con su propio cinturón. La policía tuvo que dar la peor noticia de la vida de sus padres. La muerte de Kelsey devastó a su familia y amigos. El criminal seguía suelto, y la policía necesitaba encontrarlo lo antes posible, porque temían que secuestrara a otra persona. En esta etapa de la investigación, la policía solo tenía grabaciones de CCTV. Como resultado, los investigadores decidieron realizar otro estudio sobre ellos, sabiendo que alguien había abandonado el coche de Kelsey en el estacionamiento a las 9:17 p.m. Los oficiales decidieron investigar qué estaba sucediendo en el estacionamiento de Target al mismo tiempo. Vieron a un hombre correr hacia una camioneta oscura estacionada en el estacionamiento, entrar en ella y alejarse.
Era alrededor de las 9:22 p.m. Sin embargo, es posible que esto haya sido solo una coincidencia no relacionada con el caso. La camioneta salió del estacionamiento de Target después de que ya se había oscurecido. Pero, ¿qué pasa si la persona que conducía el coche llegó durante el día? Los investigadores revisaron la grabación que confirmó sus suposiciones. La camioneta azul llegó al estacionamiento de Target a las 6:05 p.m. Kelsey entró en el estacionamiento un minuto después, aparcando junto a esta camioneta por alguna maligna coincidencia. Quizás esa fue la primera vez que el criminal la vio. La policía publicó imágenes de la camioneta y del hombre que seguía a Kelsey con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Y resultó en que la gente llamara a la comisaría para decir que conocían al hombre de la foto. Uno de los llamantes se presentó como colega y el otro como amigo. Ambos llamantes dieron el mismo nombre: Edwin Hall. Tenía 26 años, poseía una camioneta y estaba casado con un hijo. La policía investigó el pasado de Hall y descubrió que, aunque no tenía condenas en la adultez, sí tenía un historial juvenil por amenazar a su hermana adoptiva con un cuchillo de pan cuando tenía 15 años. Si Hall fue quien secuestró y asesinó a Kelsey Smith, puede que haya intentado huir después de que su imagen apareciera en los medios. Como resultado, la policía fue a su casa de inmediato. Cuando llegaron los policías, notaron que Hall estaba metiendo cosas en su coche. Tenía la intención de huir con su familia, pero la policía lo detuvo primero. Arrestaron a Edwin Hall y lo trasladaron a una comisaría para interrogarlo. Les dijo a los detectives que no tenía ninguna implicación en la desaparición y muerte de Kelsey Smith. Dijo que no tenía idea de quién era ella. Sin embargo, todos sabían que estaba mintiendo, porque las grabaciones de CCTV de Target mostraban claramente a Hall siguiendo a Kelsey. Cuando le hablaron sobre la grabación, pudieron refutar sus afirmaciones. Admitió que observaba a Kelsey porque admiraba sus piernas. Sin embargo, Edwin continuó negando cualquier contacto con Kelsey después de que ella salió de la tienda. Aceptó darle a la policía su muestra de ADN y huellas dactilares para que lo eliminaran de la lista de sospechosos. Calle estaba seguro de que no había dejado ninguna pista. Sin embargo, se equivocó al creer que su huella dactilar coincidía con las encontradas en el cinturón de seguridad y el coche de Kelsey. Esta información vinculó directamente a Hall con el secuestro y la muerte de Kelsey Smith. Después de todo, no había otra explicación para su huella dactilar en el cinturón de seguridad. Por lo tanto, independientemente de lo que dijera Edwin Hall, la policía sabía que él fue quien se acercó a Kelsey en el estacionamiento. Después de que los detectives le informaron sobre la coincidencia de las huellas dactilares, decidió no esperar los resultados del ADN y confesó todo. Para evitar la pena de muerte, Al acordó revelar todos los detalles del crimen que cometió. Dijo que le gustó Kelsey cuando la vio en el estacionamiento de Target. Al comenzó a seguirla mientras ella estaba de compras y luego esperó hasta que llegó al coche. Después de esto, sacó su arma y la atacó. Al la empujó hacia su coche y la llevó a una zona boscosa fuera de la ciudad. Allí, le dijo a Kelsey que se desnudara y eventualmente la mató porque temía que ella le contara todo. Luego, Al le escondió el cuerpo de Kelsey debajo de ramas y hojas y se alejó. Después de dejar el cuerpo de Kelsey en un estacionamiento cercano, regresó a Target, donde previamente había estacionado su camioneta, y condujo a casa. Missy y Greg Smith afirmaron que, tras la muerte de Kelsey, notaron que la mayoría de los crímenes violentos tenían como objetivo a niños y jóvenes adultos. Queríamos evitar que esto le sucediera a otros. Missy Smith declaró que con ese objetivo en mente desarrollaron seminarios de concienciación sobre seguridad. Greg Smith era oficial de policía cuando su hija murió, así que aplicó los métodos de entrenamiento que aprendió en el ejército a un entorno civil. La ley Kelsey Smith se aprobó en Kansas en 2009 y existen leyes similares en otros 23 estados. Sin embargo, en 2016 no logró ser aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso que votaron en contra del proyecto de ley citaron preocupaciones de privacidad y la capacidad de las fuerzas del orden para acceder a la información. Sin citaciones, los CIMID afirman que solo se revelará una ubicación, así que los mensajes de texto, las fotos y las llamadas telefónicas estarían prohibidos. Durante 13 años, la pareja ha estado abogando por un cambio en el Congreso. Una cosa los mantiene en marcha: es Kelsey sin duda. Greg Smith identificó a Kelsey como una joven de 18 años que recientemente se graduó de la escuela secundaria, quien salió de un Target en Overland Park y desapareció. A una compañía de teléfonos móviles le tomó 4 días liberar la información de la ubicación de su teléfono. Una vez, lo hizo. La policía descubrió su cuerpo en 45 minutos.
Los Smith dedicaron sus vidas a promulgar legislación para acelerar el proceso para otras familias. Te habría ahorrado días de buscarla y no saber si tu hija seguía viva o cuál era su destino. Mrs. Smith declaró que si las fuerzas del orden determinan que existe una emergencia, la ley Kelsey Smith requiere que los proveedores de comunicación inalámbrica divulguen la información de ubicación de un dispositivo. También otorga inmunidad a la compañía telefónica por hacerlo. En general, sirve como una herramienta para las fuerzas del orden. Vivimos en una era tecnológica, así que, ¿por qué no darles todas las herramientas que necesitan para encontrar a alguien? Según Greg Smith, la legislación establece que la información debe ser divulgada si los oficiales creen que el teléfono se utilizó para llamar al 911 en las 48 horas anteriores o si hay razones para creer que alguien está en peligro de muerte o daño físico grave. En septiembre de 2008, el jurado declaró a Aiden Hall culpable de todos los cargos. Durante el juicio, se disculpó con la familia de Kelsey y expresó un profundo arrepentimiento. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kelsey, que habría cumplido 34 años el 3 de mayo, se ha convertido en el rostro de un movimiento para obligar a los proveedores de telecomunicaciones a ser más receptivos en situaciones de emergencia, especialmente a medida que la tecnología GPS y los teléfonos celulares han mejorado y evolucionado en los últimos 16 años. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Cada persona en este mundo desea encontrar su verdadero amor, con quien espera vivir hasta el final de su vida. Desafortunadamente, no todas las historias de amor terminan felizmente. La hija menor de Karen y Gordon Anderson, Hayley Anderson, nació en Westbury. Después de graduarse de la escuela secundaria, estudió enfermería en el centro médico de la Universidad de Binghamton. Hayley trabajó a tiempo parcial en una cafetería durante los primeros 3 años de sus estudios, antes de conseguir un puesto en el departamento de emergencias de un hospital de Long Island. Hayley siempre ha querido trabajar en un hospital para ayudar a las personas que son descritas como fuertes, independientes, amables y siempre sonrientes. Hayley tenía un gran número de amigos, era fan de la subcultura hippie, creyendo que la juventud debía pasarse disfrutando del entretenimiento y desarrollando relaciones abiertas. Hayley y sus compañeros de cuarto pasaron las últimas horas del jueves 8 de marzo de 2018 jugando a juegos de mesa y bebiendo. La reunión terminó justo antes de las 4 a.m. Luego todos se fueron a la cama. Cuando la compañera de cuarto de Hayley, Josie Arden, se despertó unas horas más tarde, no se sorprendió de que Hayley no estuviera en la cama, dado su estilo de vida independiente en la universidad. Sin embargo, a medida que avanzaba el día y Hayley no se presentaba a una reunión planeada con Josie y otros amigos en un bar, las preocupaciones aumentaron. Notablemente, Hayley no había publicado nada en las redes sociales en todo el día, y las llamadas y mensajes a su teléfono celular no habían sido respondidos. Preocupadas, Josie y otra compañera de cuarto usaron la aplicación Find My Friends para localizar el iPhone de Hayley, lo que las llevó a una casa en Oak Street. Esta era la casa de Orlando III, otro estudiante de enfermería que tuvo una breve relación intermitente con Hayley que duró poco más de un año. Orlando, un nativo de Miami con raíces nicaragüenses, era conocido por su diligencia académica durante la semana y por salir de fiesta con Sean los fines de semana. Josie, junto con su compañera de cuarto, Michelle Tovely, fue a Oak Street para averiguar dónde estaba Hayley. Más temprano ese día, la policía fue llamada a la casa de Orlando en Oak Street, después de que su hermana solicitara un chequeo de bienestar, en respuesta a un mensaje de texto angustiante que recibió de él. Cuando llegó la policía, no hubo respuesta y la casa parecía estar desocupada. Así que se fueron, sin descubrir nada fuera de lo normal. Cuando Josie y Michelle llegaron, llamaron a la puerta pero no recibieron respuesta, y la casa parecía desierta. A pesar de esto, decidieron mantenerse motivadas por su preocupación por el bienestar de Hayley. Cuando notaron que el coche de Orlando faltaba, revisaron su aplicación de rastreo, que mostraba que el teléfono de Hayley seguía dentro. Josie ayudó a Michelle a entrar por una ventana abierta para encontrar a Hayley en la habitación de Orlando, parcialmente cubierta por las sábanas. Aunque no podían estar seguros, su poder les hizo sospechar que estaba muerta. Rápidamente marcaron el 911, y tanto la policía como el personal de emergencias llegaron, confirmando la trágica muerte de Hayley. La causa se determinó como estrangulación, y Orlando no fue encontrado. Hayley y Orlando tuvieron una relación intermitente, y Hayley finalmente decidió terminarla.
Mientras ella deseaba mantener una amistad, Orlando quería una relación más seria. Durante aproximadamente un año, Orlando buscó una relación seria, la cual Hailey no correspondió, prefiriendo no comprometerse durante sus años universitarios. La investigación reveló un incidente preocupante 6 meses antes del trágico descubrimiento de Hailey. Se vio a Orlando gritando a Hailey durante una fiesta el 15 de septiembre de 2017, después de enterarse de que se había reconciliado con su exnovio Kevin Ocampo. Descontento con este desarrollo, Orlando insistió en una relación exclusiva, a lo que Hailey se negó, expresando su deseo de seguir siendo amigos. Kevin pasó la noche en el apartamento de Hailey la mañana siguiente. Cuando se fue, descubrió que los neumáticos del coche de Hailey habían sido pinchados. Cuando Hailey informó del incidente a la policía, Orlando negó cualquier participación. Dado que los daños superaron los $600.00, se pueden presentar cargos de delito grave, para evitar que Orlando sufra graves consecuencias. Hailey decidió no presentar cargos con la condición de que él pagara por los neumáticos dañados. Los amigos de Hailey le dijeron a la policía que Orlando estaba obsesionado con ella, visitando nuevamente a Eldred, pasando por su apartamento y pareciendo estar siempre pendiente de ella. A pesar de esto, Hailey mantuvo el contacto con él porque no quería que se sintiera excluido, y todavía le gustaba. A medida que la investigación profundizaba en los eventos que rodearon la noche de juegos de mesa de Hailey con amigos, el enfoque se trasladó a cómo terminó en la casa de Orlando. Las cámaras de vigilancia cerca y fuera de la casa de Orlando fueron cruciales. Según las imágenes, Hailey y Orlando entraron juntos en su casa, con Hailey pareciendo estar bien y dispuesta. Horas después se vio a Orlando salir de la casa solo, deshaciéndose de la basura y luego yendo a una farmacia cercana para comprar pastillas para dormir como Quil y melatonina antes de regresar a casa. Las imágenes siguientes mostraron a Orlando saliendo de nuevo. 7 horas después estaba descendiendo al sótano de la casa. La policía sospechaba que en este punto Orlando intentó suicidarse con ganchos y una cuerda, lo que resultó en lesiones. La presencia de sangre en el suelo del sótano apoyó esta teoría. Descubrieron lo que pensaron que era una nota de suicidio escrita en español con la traducción al inglés que decía: «Lamento profundamente esto. Nunca creí que fuera capaz de hacer esto. Padre, te veré pronto». El padre de Orlando murió hace 5 años. Creían que la nota era más que una simple nota de suicidio. Sin embargo, una confesión de las grabaciones de vigilancia mostró a Orlando saliendo de la casa más tarde con una maleta, y las autoridades rastrearon sus movimientos hasta el aeropuerto internacional JFK. Se descubrió que había abordado un vuelo a Nicaragua utilizando su doble ciudadanía, mientras su madre permanecía en el país. A pesar de su doble nacionalidad, las autoridades estadounidenses acusaron a Orlando de asesinato en segundo grado con la esperanza de iniciar los procedimientos de extradición. La extradición, por otro lado, no era obligatoria en Nicaragua debido a su ciudadanía. No obstante, Nicaragua lanzó una búsqueda masiva de Orlando y lo encontró en un hospital en la ciudad de León. Solo 5 días después de la muerte de Hailey, buscaba atención médica por las lesiones sufridas durante su intento de suicidio. El proceso de extradición fue un intercambio de 1 año entre nosotros y las autoridades nicaragüenses. Eventualmente, las autoridades nicaragüenses concluyeron que habían reunido suficientes pruebas para acusar a Orlando y proceder con el juicio. Contrario a las expectativas de Estados Unidos, el juicio tendría lugar en Nicaragua, con cargos que diferían de los de Estados Unidos. Orlando fue acusado de feminicidio, un crimen de odio en Nicaragua que implica el asesinato de una mujer debido a su género y su relación previa con el perpetrador. Las diferencias también eran evidentes en los procedimientos judiciales. En Nicaragua no había jurado. En su lugar, un juez escuchaba los argumentos tanto de la acusación como de la defensa antes de tomar una decisión. Además, Orlando no estaba obligado a presentar una declaración. Según el caso de la fiscalía, Hailey entró voluntariamente en la casa de Orlando, y él la estranguló hasta matarla poco después, posiblemente mientras ella dormía. La fiscalía argumentó que la obsesión de Orlando con Hailey había alcanzado un nivel peligroso, y que si él no podía tenerla, nadie más debería. Hipotetizaron que Orlando estranguló a Hailey por celos debido a su rechazo a una relación seria. Esta supuesta rabia aparentemente se había estado acumulando durante 6 meses, comenzando en una fiesta donde Orlando descubrió que Hailey se había reunido con su exnovio.
Testigos de los Estados Unidos testificaron por videoconferencia, relatando el comportamiento obsesivo de Orlando hacia Haley, que incluía pasar conduciendo y llamar a su apartamento, así como detalles sobre el incidente de los neumáticos pinchados. El juez vio las grabaciones de vigilancia desde fuera de la casa de Orlando que mostraban cómo entraba con Haley y salía solo. El tribunal también escuchó sobre el intento de suicidio de Orlando y la nota que dejó para su familia, lo que añadió contexto a la trágica muerte de Haley. El Dr. James Tercy, el patólogo que realizó la autopsia de Haley, testificó que su muerte fue causada por asfixia por compresión del cuello. El tribunal se enteró de que Haley fue asfixiada mediante compresión manual del cuello, con un elemento de estrangulación por ligadura visible debido a la implicación del collar que llevaba puesto. Según la fiscalía, Haley fue asesinada porque se negó a tener una relación con Orlando. Estaba en desacuerdo con la conclusión de la defensa de que Orlando no recordaba lo que había sucedido esa noche. Afirmaron que Orlando estaba temporalmente loco en el momento en que Haley murió como resultado de su consumo de alcohol. La defensa solo llamó a un testigo, el psiquiatra Dr. Ronald López Aguilar, para testificar sobre la salud mental de Orlando. El Dr. López Aguilar informó al tribunal que Orlando afirmó no recordar el asesinato. Orlando afirmó que había bebido mucho esa noche y se despertó encontrando a Haley muerta, sin saber lo que había sucedido. El psiquiatra también le dijo al tribunal que era imposible conocer el estado mental de Orlando en el momento del asesinato. Sin embargo, en términos de su estado mental actual, el Dr. López Aguilar afirmó que no había problemas discernibles. La defensa argumentó que Orlando, quien no es conocido por la violencia, podría haber sido provocado, lo que complica nuestra comprensión de los eventos que llevaron a la trágica muerte de Haley. Después de una deliberación de 90 minutos, la jueza Fabiola Betancourt emitió un veredicto declarando culpable a Orlando. Ella declaró que las acciones de Orlando se debieron a su negativa a reconocer la autonomía de Haley en la toma de decisiones sobre su relación. La jueza Betancourt determinó que Orlando mató a Haley como una forma de castigo por rechazarlo. Ella condenó a Orlando a 30 años de prisión por feminicidio, enfatizando el derecho fundamental a la vida de todas las mujeres. El fiscal del condado de Broome, Steve Cornwell, quien ha seguido de cerca el caso, destacó la colaboración sin precedentes entre dos gobiernos y agencias de aplicación de la ley. A pesar de las preocupaciones iniciales, las autoridades estadounidenses estaban complacidas con la seriedad del juicio, enfatizando que no era un mero espectáculo, sino un verdadero procedimiento legal. Orlando decidió apelar su condena, que fue escuchada por 3 magistrados nicaragüenses. La defensa argumentó que Orlando estaba borracho y temporalmente loco en el momento de su asesinato. Sin embargo, solicitaron una nueva evaluación psiquiátrica para la apelación, prefiriendo un psiquiatra forense con experiencia en defensas de locura temporal en lugar de un psiquiatra designado por el tribunal, como fue el caso durante el juicio. Durante la apelación, la defensa argumentó que Orlando no debería haber sido acusado de feminicidio, afirmando que si hubiera sido condenado por asesinato en segundo grado en los Estados Unidos, su sentencia habría sido más corta que los 30 años que recibió por feminicidio. Pidieron una revisión de la sentencia sobre esta base. Sin embargo, los magistrados denegaron la solicitud de Orlando para un nuevo psiquiatra y se negaron a reducir su sentencia. Se le ordenó permanecer en prisión cumpliendo la sentencia de 30 años impuesta durante el juicio. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos han declarado inequívocamente que si Orlando alguna vez es liberado y regresa al país, será arrestado por asesinato en segundo grado. Karen y Gordon Anderson, los padres de Haley, agradecieron al tribunal por su decisión. Karen admitió que no había visto ningún remordimiento por parte de Orlando, solo arrepentimiento por no poder reducir su sentencia. Ella declaró que, aunque sentía que 30 años eran insuficientes, apreciaba los esfuerzos del tribunal por condenarlo al máximo de la ley. Gordon dijo que creía que se había hecho justicia y agradeció al sistema judicial nicaragüense. Él enfatizó la importancia de recordar a Haley como una persona cariñosa. Era una persona vibrante con un entusiasmo por la vida que se dedicaba a difundir felicidad y amor. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Leslie London Neuländer, una residente de 61 años de Fayetteville y antigua residente de Syracuse, Nueva York, parecía llevar una vida feliz con su esposo, el Dr. Robert Neuländer, un ginecólogo muy respetado, y sus hijos. Contribuía activamente a la comunidad al ser voluntaria en organizaciones benéficas locales y ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, en la mañana del 17 de septiembre de 2012, Leslie se encontró en una situación difícil.
Su hija, Jenna Neulander, de 23 años, llamó al 911 de inmediato, informando que su madre se había caído en la ducha y necesitaba atención médica inmediata. Jenna describió la súplica de su padre, afirmando que descubrió a Leslie desangrándose en el suelo del baño. Los paramédicos llegaron rápidamente a la espaciosa casa de la pareja, donde descubrieron sangre en varias áreas del dormitorio principal, incluyendo manchas en la alfombra y salpicaduras en la pared cerca de la cama. Sorprendentemente, Leslie fue descubierta aproximadamente a 60 pies del lugar de la caída reportada, ya que Robert la había llevado allí para administrar RCP a pesar de las objeciones de Janice. A pesar de estos esfuerzos, fue demasiado tarde y Leslie fue declarada muerta en la escena. Cuando llegaron los policías, encontraron a Leslie en el suelo del dormitorio en lugar de en el baño. El doctor Robert Neulander, su esposo, le dijo a la policía que la había trasladado del baño al dormitorio para realizarle reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Leslie sufrió una lesión cerebral grave y fatal y fue declarada muerta en la escena. Durante la entrevista policial, Robert describió haber encontrado a Leslie en el suelo del baño y luego trasladarla al dormitorio para realizarle RCP. Se descubrió sangre en varios lugares de la habitación, incluyendo la alfombra y la pared junto a la cama. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de lesiones en la cabeza por fuerza contundente, sufridas durante una caída desde una altura de pie. Se creía que se resbaló en la ducha y se golpeó la cabeza contra el banco de piedra de la ducha. El incidente fue considerado un accidente y la investigación fue cerrada. La muerte de Leslie aturdió no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Los Neulander, una familia muy conocida en la zona, eran muy admirados. Robert, un ginecólogo y obstetra en Syracuse, había ganado la confianza de muchos residentes que utilizaban sus servicios. Él y Leslie pasaron 28 años juntos criando a 4 hijos, Emily y Brian, del matrimonio anterior de Robert. Nos acompañan los hijos de Robert y Leslie, Ari y Jenna. La comunidad de Syracuse estaba bien al tanto de la extensa filantropía de Neulander, ya que donaron generosamente su tiempo y recursos a una variedad de organizaciones benéficas. La muerte prematura de Leslie fue una tragedia para quienes la conocían. Después de que Leslie murió, Robert vendió la casa y se mudó a una nueva. A pesar de que el caso estaba cerrado y Robert se había mudado, la gente de la comunidad comenzó a hablar. Circularon rumores de que había mucha sangre en la casa y que las lesiones de Leslie eran mucho peores de lo que se esperaría de una caída en la ducha. ¿Fue realmente la muerte de Leslie el resultado de un accidente? Otros rumores también circularon. Había rumores de que el matrimonio de los Neulander no era tan estable como parecía, con una persona incluso afirmando que Leslie había planeado alquilar un nuevo apartamento el día que murió. La policía también recibió una carta anónima que contenía la siguiente información. Hay dudas de que él sea el buen tipo que todos creen que es. Leslie estaba tratando de alejarse de este tipo, el Dr. Gamblick, el ex jefe forense del condado, hasta que se jubiló en 2009. Tenía una estrecha amistad con los Neulander. Sin embargo, algunos conocidos en común se acercaron a ella y le preguntaron si realmente creía que la muerte de Leslie fue accidental. La Gamblick se preocupó cuando leyó el informe médico, dándose cuenta de la magnitud completa de las lesiones de Leslie. Leslie había sufrido una herida penetrante profunda en la parte posterior de su cabeza, lo que había resultado en una acumulación de sangre en su ojo. Este tipo de lesión está comúnmente vinculado a incidentes como accidentes automovilísticos o golpizas con objetos pesados. El doctor John Belux informó a la policía que, en su opinión profesional, la muerte de Leslie fue un homicidio causado por un trauma contundente en la cabeza sufrido durante un asalto. Tras la evaluación del doctor John Belux y la carta anónima, la policía reabrió el caso. Las investigaciones posteriores confirmaron los problemas maritales, con Leslie y Robert durmiendo en habitaciones separadas en el momento de su muerte. Además, se reveló que la próspera práctica médica de Roberts enfrentaba dificultades financieras y ya no alcanzaba el mismo nivel de éxito.
A pesar de la venta de la casa por parte de Robert tras la muerte de Leslie, la policía regresó a la escena, esta vez buscando pruebas de homicidio en lugar de un simple accidente. La segunda búsqueda reveló detalles previamente pasados por alto, como sangre en la parte trasera del cabecero de la cama y salpicaduras de sangre en las persianas detrás de él. La policía luego se acercó a Robert y le pidió que respondiera algunas preguntas, a lo cual él accedió. Cuando se le preguntó sobre los rumores que circulaban acerca de problemas maritales, Robert reconoció los problemas, pero insistió en que no había animosidad y que aún tenían una buena relación. Mencionó esto la noche antes de que Leslie muriera. Incluso habían salido a cenar con sus hijos, Ari y Jenna, relatando en detalle la mañana de la muerte de Leslie. Robert describió su rutina diaria como una carrera en Green Lakes, seguida de una parada para tomar café para Leslie. Robert declaró que cuando regresó, Leslie ya estaba en la ducha. Una hora después, a las 8:25 am, abrió la puerta del baño para revisarla y la encontró en el suelo. En respuesta, llamó a Jenna y le dijo que llamara al 911. A pesar de la solicitud de Jenna durante la llamada de emergencia de no mover a Leslie, citando el riesgo de una fractura de cuello, Robert ajustó la posición de Leslie, dificultando la reanimación cardiopulmonar en el baño, en respuesta a las preguntas de la policía. Robert fue arrestado tras reevaluar las pruebas, centrándose en las manchas de sangre en la casa y la gravedad de las lesiones de Leslie. Luego fue acusado de asesinato, y Robert se declaró no culpable. La narrativa de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que Robert asesinó a Leslie horas antes de marcar el 911, y esto es antes de su carrera matutina. Afirmaron que él agredió a Leslie en el dormitorio con un arma desconocida antes de llevarla al baño y golpearle la cabeza contra el banco de la ducha para dar la apariencia de una caída accidental. La fiscalía afirmó que Robert llamó a Jenna en ese momento para hacer parecer que acababa de descubrir a Leslie en el baño. Elegir llevarla de vuelta al dormitorio, a pesar de las objeciones de Janice, fue un intento deliberado de explicar el rastro de sangre desde el dormitorio hasta el baño. Durante el juicio, la ama de llaves de los Newlander testificó que notó sábanas desconocidas en la cama, lo que llevó a la fiscalía a creer que Robert desechó las sábanas ensangrentadas y posiblemente el arma del asesinato durante su carrera matutina. La prueba clave de la fiscalía se centró en las manchas de sangre descubiertas en la casa. La salpicadura fue descubierta en la mesita de noche del cabecero, las persianas detrás de la cama y la pared sur, que está aproximadamente a 7 pies al sur de la cama. La fiscalía enfatizó la salpicadura en la pared sur, afirmando que era salpicadura de impacto de la sangre de Leslie, lo que indicaba un golpe contundente si ella hubiera sido golpeada con un objeto. Se requirió el testimonio de un experto para explicar la salpicadura de impacto al jurado. El tribunal escuchó testimonios sobre las lesiones de Leslie. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de una fractura compleja y convoluta del cráneo, probablemente causada por múltiples golpes. Notablemente se encontraron moretones en sus dedos, brazos y nariz, así como abrasiones en ambos lados de su cara. Inicialmente pensé que fue un accidente causado por una caída en la ducha. Tras el descubrimiento de pruebas adicionales, el médico forense revisó su opinión y concluyó que se trataba de un homicidio. Leslie recibió al menos 2 golpes en el cráneo, con una herida inconsistente con el impacto de su cabeza contra un borde recto como un banco de ducha de piedra. La fiscalía afirmó que el primer golpe en la cabeza de Leslie fue causado por un objeto no identificado. Leslie tenía lesiones en la cara y la parte superior del cuerpo, pero ninguna por debajo de la cintura. El tribunal supo que si ella se hubiera resbalado y caído, probablemente habría sufrido moretones en la parte inferior del cuerpo. La fiscalía instó al jurado a condenar a Robert, enfatizando los momentos finales de Leslie como una lucha desesperada por su vida antes de sucumbir a una golpiza fatal y ser abandonada en su propia ducha. La prensa de la defensa no es el argumento que la muerte de Leslie fue accidental, enfatizando su lucha con el vértigo o un trastorno que causa mareos. El entrenador personal de Leslie testificó que su vértigo había empeorado recientemente, una condición que su hermana, Joan London Leslie, también admitió tener. La defensa respondió al argumento de la fiscalía de que las manchas de sangre indican que Leslie fue atacada en el dormitorio. Era su argumento que si había mucha salpicadura de sangre, los paramédicos podrían haberla causado al quitarse los guantes. Las manos de los primeros respondedores probablemente estaban cubiertas de sangre, y los guantes simplemente se habían despegado, y al hacerlo la sangre sale volando de los guantes, dejándote con un rastro de sangre en lugar de un impacto. Además, la defensa sugirió que Robert, al realizar la RCP, pudo haber contribuido a la salpicadura de sangre al quitarse la camisa manchada de sangre,
argumentaron que la falta de profesionalismo de la investigación dificultó la interpretación precisa del discurso. El tribunal fue informado de que no había suficientes imágenes de cerca de la sangre y que parte de la sangre encontrada detrás del cabecero y las persianas fue recolectada meses después de la muerte de Leslie. Incluso después de que Robert había abandonado el lugar, el doctor Daniel Spitz, un médico forense que testificó para la defensa, sostuvo que la herida en la cabeza de Leslie fue el resultado de una caída en la ducha, donde se golpeó la cabeza contra el banco de piedra. Robert no testificó, pero su hija Jenna sí lo hizo. Describió su llamada al 911 y los eventos de esa fatídica mañana, revelando que se había quedado con su madre hasta las 2 de la mañana. Jenna refutó la afirmación de la ama de llaves sobre las sábanas, insistiendo en que no habían sido cambiadas desde que llegó la policía. Jenna testificó haber visto a su padre quitarse una camisa manchada de sangre durante la reanimación cardiopulmonar en el dormitorio. Aunque nunca se encontró la camisa, ella creía firmemente que la muerte de su madre fue un accidente, dado que ella estaba presente en la casa en ese momento. Después de 3 días de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas físicas. La defensa pidió al tribunal que le impusiera la pena mínima. La hermana de Leslie, Joanne London Leslie, representó a la familia durante la audiencia de sentencia. Ninguno de nosotros tenía la más mínima sospecha de alguna mala conducta. No estaríamos aquí hoy en nombre de Bob. Robert también habló en la corte. Mi cabeza no está atada por la decisión de este tribunal, porque un hombre inocente fue condenado injustamente. No quitaría ni quité la vida de alguien. Adoro a mi esposa Leslie. Y la lloro todos los días, para siempre. Robert fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Jenna le gritó: «Papá, te quiero. Eres inocente». El caso tomó un giro inesperado tras el veredicto. Cuando un jurado suplente se acercó al abogado de Roberts con preocupaciones sobre el posible sesgo del jurado, se reveló que la jurado número 12, Jonah Lorraine, había intercambiado aproximadamente 7 mensajes de texto con familiares y amigos durante el juicio antes de votar para condenar a Robert por asesinato. Varios cientos de estos mensajes contenían preguntas sobre el caso, una clara violación de las reglas que prohíben a los jurados discutir el juicio. El equipo de defensa de Roberts, armado con esta nueva información, presentó una apelación contra su condena. El tribunal descubrió que Hannah Lorraine había recibido y enviado numerosos mensajes sobre el caso, incluyendo uno de su padre instruyéndola para que asegurara su culpabilidad. Otro mensaje preguntaba si había visto al hombre aterrador. Además, se descubrió que accedió a sitios web de medios que cubrían el juicio, lo que genera preocupaciones sobre las influencias externas en su toma de decisiones como jurado. Los intercambios de mensajes generan preocupaciones sobre el sesgo del jurado. La condena de Robert fue revocada y se ordenó un nuevo juicio. Después de 3 años en prisión, fue liberado bajo fianza mientras esperaba un nuevo juicio. Sin embargo, la programación del nuevo juicio fue retrasada repetidamente por los alemanes, lo cual se atribuyó en parte a los desafíos planteados por la pandemia del coronavirus. La fiscalía sufrió un revés temprano en el nuevo juicio cuando uno de sus testigos clave, el médico forense, falleció. Esta es una pérdida significativa, especialmente dada la importancia que se le dio al testimonio del Dr. Lisma durante el primer juicio. El hecho de que el jurado en el juicio inicial solicitara la declaración del Dr. Lisma. El testimonio que se le leyó durante las deliberaciones indica la importancia del atributo que llevó al testimonio para determinar la culpabilidad de Roberts. El segundo juicio por asesinato del Dr. Robert a principios de 2022 reveló diferencias significativas con el primer juicio. Se presentaron pruebas incriminatorias adicionales en su contra, y Jenna Neulander no testificó. Durante un nuevo examen en 2021, el análisis forense reveló tejido adiposo momificado de la cabeza de Leslie en el cabecero de la cama de la pareja, respaldando la historia del supuesto asalto de Dr. Roberts a ella. A pesar de que la llamada al 911 de Jenna se reprodujo en la corte, como lo fue durante el primer juicio, la defensa decidió no llamarla como testigo para testificar a favor de su padre esta vez. Los procedimientos legales finalmente resultaron en el mismo desenlace que el juicio inicial. El Dr. Robert fue condenado el 17 de marzo de 2022. El 2 de mayo, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua, con crédito por el tiempo ya cumplido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes.
El caso de la familia West involucra la misteriosa muerte de una glamorosa ama de casa. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de la superficie de una familia aparentemente perfecta? Según los psicólogos, cuanto más intentan las personas retratar una vida familiar ideal, feliz y próspera, más graves se vuelven los problemas subyacentes en las relaciones. Típicamente, estas personas están preocupadas por las percepciones sociales, buscando constantemente aprobación y validación. Los resentimientos pueden acumularse con el tiempo dentro de estas unidades familiares perfectas, a menudo estallando de maneras inesperadas y drásticas. La familia West parecía ser una familia fuerte, feliz y próspera, y lo más probable es que lo fueran hasta que dejaron de serlo. La pareja había estado casada durante 14 años y medio, tenían una hija juntos, y nunca le habían dado a nadie motivo para sospechar de problemas en su matrimonio. Eso fue hasta la madrugada del 13 de enero de 2018, cuando la Ciara West, de 42 años, fue encontrada muerta cerca de su hogar. Esta enrevesada historia generó más preguntas que respuestas. El incidente parecía ser tanto un accidente extraño como un homicidio deliberado. A pesar de que el caso ha sido cerrado y los condenados están cumpliendo sus penas, muchas personas han apoyado al presunto perpetrador en lugar de a la víctima fallecida. Para entender por qué, debemos profundizar en la historia de la familia West desde el principio y desmentir los rumores de larga data sobre la olivia de la difunta ama de casa. ¿Quién fue Kathleen West? Kathleen Dawn West, también conocida como Martin, nació el 15 de febrero de 1975 en el pequeño pueblo de Abbey, Florida. El único hijo de Nancy, Jonathan Martin, creció en un entorno familiar humilde y modesto. De niña, deseaba tener un hermano menor, pero los problemas de salud de su madre le impidieron realizar su sueño. Quizás por eso Kathleen estaba tan apegada a las muñecas, tratándolas como si fueran seres vivos, cantándoles y acunándolas en la escuela. Kathleen era bien conocida por su belleza y sociabilidad, y era una ávida fanática del deporte y la danza. Sin embargo, durante su adolescencia comenzó a exhibir síntomas del trastorno afectivo bipolar, que incluían depresión y ansiedad, así como períodos de hipertermia, estado de ánimo persistentemente elevado y agitación motora. Desafortunadamente, sus padres no se dieron cuenta de su condición hasta más tarde. Kathleen ya había recurrido al alcohol para lidiar con sus emociones. En sus 20s, la causa raíz de sus problemas solo fue descubierta mientras recibía tratamiento para el alcoholismo. Kathleen pudo superar su alcoholismo. Sin embargo, manejar su trastorno bipolar resultó ser más difícil, necesitando varios medicamentos potentes con interacciones y efectos secundarios complejos. Finalmente, el trastorno fue controlado. Aunque tuvo que seguir tomando medicamentos hasta su prematura muerte, Kathleen deseaba un matrimonio y una familia con hijos, pero su vida personal estuvo llena de dificultades, posiblemente debido a su trastorno psicológico y al alcoholismo. No obstante, la rubia atractiva tenía muchos admiradores, ya que era el alma de la fiesta y disfrutaba estar en el centro de atención. Kathleen quería ser modelo cuando era más joven, así que iba a castings y experimentaba con diferentes looks. Marilyn Monroe, la icónica estrella de cine y símbolo de estilo de los años 50, despertó especialmente su interés. Vio las películas de Monroe varias veces, coleccionó carteles y emuló su estilo e imagen. Cabe destacar que Kathleen tenía un sorprendente parecido con su ídolo, lo cual aprovechó y atesoró con orgullo, aunque el sueño de Kathleen de convertirse en una modelo famosa nunca se hizo realidad. Sus fotografías eran frecuentemente publicadas en revistas locales, ganándole algo de reconocimiento, una base de fans y alguna que otra mención en las calles de su ciudad natal. A los 28. Finalmente conoció a William West, el hombre con quien planeaba formar una familia. William Jeffrey West, más conocido por su segundo nombre, nació en 1970 en Alabama en una familia típica. Desde joven, aspiraba a trabajar en el ejército o en la aplicación de la ley. Era un estudiante trabajador y un ávido aficionado a los deportes. Era fuerte, en forma y muy concentrado. William se unió a las Fuerzas Armadas de EA, a principios de la década de 1990, comenzando como oficial de policía militar. Su dedicación lo llevó a trabajar como reclutador militar, alistando a personas en el ejército y la marina. Eventualmente, se convirtió en el jefe de la división de reclutamiento. William dedicó 2 décadas de su vida al servicio militar. William eligió continuar su educación mientras seguía con su carrera militar. Tiene una licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad de Carolina del Sur. Continuó sus estudios en Justicia Penal y Gestión de Desastres y Emergencias, obteniendo eventualmente una maestría. William era inteligente, sereno y orientado a objetivos, aunque modesto e introvertido.
Prefería las reuniones tranquilas a las fiestas ruidosas y generalmente evitaba el centro de atención. Se casó joven y fue padre de 2 hijos. Se le consideraba un hombre de familia dedicado y un padre responsable. Después de su jubilación militar, William trabajó como cabo en el departamento de policía de una ciudad universitaria. Se le encargó garantizar la seguridad de la comunidad del campus y abordó sus deberes con seriedad y responsabilidad. A pesar de recibir un arma de servicio, nunca tuvo que usarla durante su carrera. Kathleen y Jeffrey, una pareja extraña pero feliz, cruzaron sus caminos a mediados de la década de 2000. Jeffrey todavía estaba en el ejército en ese momento, y estaba casado con su primera esposa. Parecía poco probable que el severo y callado militar tuviera algo en común con la llamativa, audaz y buscadora de atención rubia, pero sintieron una atracción mutua instantánea. Su diferencia de edad de 5 años, el matrimonio existente de Jeffrey y las luchas periódicas de Kathleen con el alcohol, con las que él luchaba constantemente, no disuadieron su relación. Jeffrey rápidamente solicitó el divorcio para estar con su nuevo amor. Se casaron inesperadamente en una capilla de Las Vegas, después de conocerse durante menos de 5 meses. En 2005. La pareja dio la bienvenida a su única hija, una niña llamada Lola. Se mudaron a Calera, Alabama, el estado natal de Jeffrey, y se instalaron en una acogedora casa construida a medida. Kathleen diseñó personalmente su dormitorio. Los vecinos elogiaron la casa de los West, que estaba decorada con retratos de su ídolo, Marilyn Monroe, y los describieron como una pareja feliz. A pesar de ser diametralmente opuestos, Kathleen siempre se esfuerza por lucir deslumbrante y atractiva, usando maquillaje audaz, peinados elegantes y atuendos al estilo de Barbie. Le gustaba llamar la atención de la gente y recibir cumplidos, siempre apareciendo alegre y sonriente. Jeffrey, por otro lado, parecía opacado por su presencia, apareciendo reservado, serio y altamente disciplinado, un reflejo de su larga carrera militar y la doble vida de una rubia como ama de casa y gatita. A pesar de sus mejores esfuerzos y su apariencia llamativa, Kathleen no pudo establecer una exitosa carrera como modelo. Después del matrimonio y el nacimiento de su hija, se concentró en crear un hogar cómodo y en criar a su hija. Sin embargo, la vida mundana de ama de casa era insuficiente. Deseaba atención y reconocimiento. Con el auge de las redes sociales a finales de la década de 2000, comenzó a publicar fotos en línea de manera activa. Inicialmente estas eran fotografías inocentes con temática de Barbie o Marilyn Monroe. Sin embargo, gradualmente se volvieron más provocativas y atrevidas. Según amigos cercanos, su esposo no solo apoyó su nuevo pasatiempo, sino que también actuó frecuentemente como su fotógrafo personal. Al principio parecía inofensivo, pero eventualmente se convirtió en un negocio rentable para Kathleen gracias a los suscriptores de pago. Compraron una variedad de platos de mariscos listos para llevar de un popular restaurante local, una botella de buen brandy y absenta en el supermercado. Kathleen había elegido velas aromáticas de una tienda cercana para crear un ambiente romántico, y parecían felices y despreocupados, sonriendo y bromeando, sin ningún indicio de la tragedia inminente, como captaron las cámaras de vigilancia en cada lugar. Después de regresar a casa con sus compras, la pareja cenó y bebió alcohol. Kathleen, que anteriormente había luchado contra el alcoholismo, se transformó en su alter ego en línea, una gatita. Le pidió a Jeff que hiciera una sesión de fotos sexy, primero en lencería y luego sin ropa. Jeff, quien no se opuso, tomó varias fotos reveladoras, las cuales fueron publicadas en el perfil privado de Solo para fans de Kathleen, alrededor de las 10 p.m. Sin embargo, la velada romántica que se suponía que terminaría en una noche apasionada, se convirtió rápidamente en una pesadilla, resultando en un desenlace trágico. El cuerpo fue encontrado en la carretera temprano el 13 de enero. Alrededor de las 5 a.m. una joven vecina del oeste se dirigía a su trabajo. El sol aún no había salido, pero afuera estaba lo suficientemente iluminado. Al pasar por el lado oeste de su casa notó algo que se estaba desacelerando, pero le tomó un momento darse cuenta de qué era. Rápidamente notó a una mujer casi completamente desnuda, tendida, inmóvil en la carretera. También pensó que vio a alguien parado en el umbral de la casa, quien rápidamente desapareció en las sombras cuando ella se acercó durante el interrogatorio. No podía decir si esta persona entró en la casa o huyó por la calle. Asustada e insegura de qué hacer, la joven dudó antes de acercarse al cuerpo. Regresó a casa, informó a sus padres, y todos llamaron a los servicios de emergencia para reportar el horrible descubrimiento. Mientras esperaban la asistencia, se acercaron a regañadientes a la mujer en el suelo, a quien reconocieron como la Cia Young West, y le tomaron el pulso. Desafortunadamente no había ninguno,
Su cuerpo estaba frío y mostraba signos de rigor mortis. Kathleen fue encontrada boca abajo, principalmente en la acera, vistiendo solo un sujetador rosa brillante. Se había formado un charco de sangre bajo su cabeza, y había una botella de absenta cerca. Parte de su contenido se derramó en la carretera, dejando manchas de sangre en las botellas. Su teléfono inteligente destrozado yacía cerca. Debido a que era una zona residencial tranquila, no había otros testigos esa noche. Así, el intervalo de tiempo entre la última vez que se vio el coche de los West, alrededor de las 8:30 p.m. El cuerpo sin vida de Kathleen fue descubierto por un vecino a las 5 a.m., y sigue siendo un misterio, probablemente presenciado solo por su esposo. ¿Qué está ocultando el señor West? El detective Michael Melhoff, uno de los primeros en llegar a la escena, se dirigió a la casa donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Un hombre respondió a la puerta, pareciendo ansioso pero alegando ignorancia de las circunstancias. Cuando se le preguntó sobre el paradero de su esposa, explicó que acababa de despertarse y no la encontró en la cama. El detective luego le pidió que saliera, diciéndole que se había descubierto el cuerpo de una mujer, identificada por los vecinos como Kathleen West, cerca de la casa. El hombre con chaqueta persiguió al oficial y confirmó que la fallecida era efectivamente su esposa. Sin embargo, la reacción de Jeff fue inusualmente tranquila. No se apresuró hacia el cuerpo, llorando o gritando. Cuando se le preguntó sobre su paradero y actividades esa noche, el señor West declaró que había dormido profundamente porque habían estado bebiendo la noche anterior, y se le preguntó qué pensaba que había sucedido. Simplemente se encogió de hombros, insinuando que podría haber sido un accidente desafortunado. El señor West también reveló que su esposa tenía trastorno afectivo bipolar, necesitaba medicación y luchaba con el alcohol, comportándose de manera errática cuando estaba ebria. Mencionó que ella solía saltar en su trampolín del patio trasero, a veces fallando y lastimándose. Una búsqueda en la casa no arrojó evidencia de una lucha o violencia. 2 copas y una botella de brandy medio vacía estaban sobre la mesa de la cocina, junto a platos con restos de comida. Sus tacones altos, capturados en sus últimas fotos, yacían debajo de la mesa, y la ropa interior que coincidía con el sujetador que llevaba puesto cuando la encontraron estaba en el suelo. Sin embargo, varios pañuelos manchados de sangre en la basura y una botella de limpiador abierta generaron preocupaciones. Ese día, Jeffrey fue arrestado como el principal y único sospechoso del caso. Jeffrey anotó en la cronología de los eventos que describían su última noche con su esposa que ella bebió en exceso, lo cual no le gustaba. Después de la reveladora sesión de fotos, él esperaba que se trasladaran al dormitorio para un ambiente más íntimo. Se alejó para ducharse unos minutos y regresó para encontrar a su esposa todavía sentada en la mesa, bebiendo absenta directamente de la botella y enviando mensajes en su teléfono. Kathleen ignoró las peticiones de Jeff de guardar el dispositivo. Intentó arrebatarle el teléfono de las manos, lo que resultó en una pequeña pelea en la que accidentalmente le dio un codazo en la cara a su esposa, haciendo que unas gotas de sangre fluyeran de su nariz. Según él, esta es la sangre encontrada en las servilletas desechadas por la policía. El señor West finalmente tomó el teléfono de su esposa y después de abrir la puerta, lo arrojó a la oscuridad. Declaró que después de esto se dio la vuelta y se fue a la cama. Estaba seguro de que su cónyuge eventualmente se calmaría y se uniría a él. Supuestamente no tenía idea de cómo habían progresado los eventos hasta que la policía llamó a su puerta y preguntó por Kathleen. Especuló que su esposa había salido a buscar su teléfono, que rara vez dejaba atrás, y había llevado la botella de absenta para terminarla. También sugirió que podría haberse caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento y congelarse hasta morir, o que había sido atacada. El señor West no pudo explicar por qué a la Ciara. West le faltaba la parte inferior de su atractivo conjunto de lencería rosa, o por qué fue a buscar su teléfono y sujetador, sin ponerse ninguna prenda exterior que colgaba cerca de la entrada. Explicó tal comportamiento en términos de intoxicación por alcohol y la teoría principal. La historia del sospechoso parecía sospechosa e inconsistente. Afirmó estar demasiado intoxicado para recordar detalles específicos, dejando a la investigación armar la cronología de los eventos. La evidencia era limitada y no había testigos. La autopsia determinó que la mujer de 42 años murió como resultado de un trauma contundente en la cabeza, probablemente causado por la botella de absenta descubierta cerca, agravado por la hipotermia. En el momento del incidente, su nivel de alcohol en sangre estaba por encima del 25%,
lo que indica una intoxicación severa con deterioro de la coordinación y un alto riesgo de perder el conocimiento. A primera vista, todo parecía estar en orden. Kathleen, muy ebria, salió a buscar su teléfono, trayendo consigo una botella de absenta sin terminar. Lo más probable es que hubiera perdido el equilibrio al alcanzar su gadget, se hubiera caído, golpeado la cabeza con la botella, perdido el conocimiento y muerto como resultado de la lesión y la exposición. La botella con manchas de sangre yacía cerca de su cabeza, y el teléfono inteligente, que fue la razón por la que salió de casa, fue descubierto cerca. Sin embargo, la investigación consideró que este escenario era demasiado simplista y montado, y los expertos confirmaron que la herida en la cabeza fue causada por la botella junto al cuerpo. Sin embargo, el análisis forense sugirió que si ella se hubiera caído sola, la botella se habría alejado en lugar de permanecer paralela a su cabeza. Se encontraron las huellas dactilares de Kathleen y su esposo en la botella. Había algunas huellas borrosas que no pudieron ser identificadas. Los investigadores llegaron a una conclusión diferente después de descubrir servilletas manchadas de sangre y una botella abierta de limpiador doméstico en la casa. Su teoría, presentada más tarde como la principal y única plausible en el tribunal, sugería que la pareja discutió por la obsesión de Kathleen con sus suscriptores. En un ataque de ira, Jeff la golpeó con la botella, lo que resultó en su muerte. En un ataque de pánico, intentó simular una caída accidental, limpiando la sangre en la casa pero sin deshacerse adecuadamente de las pruebas. Esta teoría fue parcialmente respaldada por la aplicación de fitness del teléfono de Jeff, que registraba sus pasos. Según la aplicación, estuvo activo en la casa hasta la medianoche y luego de nuevo temprano por la mañana, antes de que llegara la policía, contradiciendo su afirmación de estar dormido. La policía sospechaba que él estaba intentando ocultar pruebas durante esos momentos, posiblemente con la ayuda de un tercero. Durante el interrogatorio, la vecina que descubrió el cuerpo declaró que vio una silueta masculina en la puerta de la casa que se marchó rápidamente en una dirección desconocida. No podía estar segura de si era el señor West o alguien más. En la tenue luz de la mañana temprana, tampoco podía decir si esta persona había entrado en la casa o no. Esta información despertó el interés de los investigadores, dada la popularidad en línea de la fallecida. Tenía muchos admiradores hombres que pagaban para ver las fotos reveladoras del gatito. Como resultado, surgió una teoría que postulaba la existencia de un seguidor obsesionado entre sus suscriptores. Quizás alguien quería conocer a Kathleen en persona y la localizó con la esperanza de establecer una conexión más personal. La ama de casa de mediana edad recibió mensajes de varios hombres, algunos con propuestas inapropiadas, pero ella mantuvo la distancia. No se descubrieron amenazas explícitas ni acoso en las comunicaciones. Hay algunos fans devotos. Vivir en otros estados con coartadas creíbles fue rápidamente descartado como sospechoso. No obstante, las huellas encontradas en la puerta no pertenecían a los propietarios de la casa. Estas huellas desaparecieron en el césped, dejando su origen como un misterio. ¿Podría el señor West haber lastimado a su esposa? Sus vecinos, amigos y familiares describieron a la pareja como feliz y próspera. Jeffrey estaba al tanto de las inusuales actividades en línea de su esposa, pero las consideraba un entretenimiento inofensivo. Mientras tanto, el círculo social de Kathleen no estaba al tanto de su alter ego, la gatita, y la mayoría de sus seguidores desconocían su verdadera identidad. Cuando se le preguntó si alguna vez había sido violento con su esposa, Jeffrey lo negó vehementemente, diciendo que la amaba demasiado como para hacerle daño. Sin embargo, las discusiones se habían vuelto una ocurrencia habitual en su hogar. Se descubrió un intercambio de mensajes de texto particularmente revelador del 12 de enero en sus teléfonos, en el cual la pareja discutía acaloradamente. Kathleen reprendió a Jeffrey por no igualar su vivacidad y temperamento, incluso sugiriendo que eran incompatibles. Jeffrey seguía siendo el principal sospechoso, con pruebas forenses e información recopilada que solo insinuaban su culpabilidad. Notablemente, tras su arresto, no solo sus padres, sino también su hija y sus suegros salieron en su defensa, firmemente convencidos de su inocencia y afirmando que nunca podría hacerle daño a su esposa. Juicio y veredicto. Después de ser arrestado, Jeffrey West no pudo pagar la fianza de $500 con 0 centavos establecida, lo que lo obligó a permanecer en custodia hasta su juicio. Esta espera duró casi 3 años. Se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, admitiendo su culpabilidad en la muerte de su esposa a cambio de una sentencia más corta. Sin embargo, Jeffrey se negó firmemente, insistiendo en su inocencia. El juicio, que comenzó en noviembre de 2020, recibió mucha atención mediática, gracias en parte a la reputación en línea de Kathleen. Esta publicidad puso una presión significativa sobre los jueces y jurados.
A estas alturas, se había descartado la participación de terceros en los eventos de aquella fatídica noche. La fiscalía sostenía que todas las pruebas apuntaban al señor West. Creían que estaba celoso y golpeó a su esposa con una botella mientras estaba bajo la influencia del alcohol, lo que resultó en lesiones mortales. En un ataque de pánico le sugirieron que montara la escena para que pareciera un accidente y que eliminara las pruebas del interior de la casa. El equipo de defensa de Jeffrey argumentó que la muerte de Kathleen fue accidente, citando sus extremadamente altos niveles de alcohol en sangre como un factor que influyó en su equilibrio y coordinación. La madre de Kathleen dio un testimonio conmovedor en apoyo a su yerno. Describió a su hija como excéntrica, pero insistió en que Jeffrey la amaba incondicionalmente y nunca le haría daño. También pidió al tribunal que considerara a su nieta Lola, quien había perdido a su madre y estaba a punto de perder a su padre. El 11 de enero de 2021, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio involuntario. Jeffrey recibió una sentencia máxima de 13 años, teniendo en cuenta el tiempo ya cumplido. Notablemente, si hubiera aceptado el acuerdo inicial de culpabilidad, podría haber sido liberado antes. Los recursos de apelación de Jeffrey y sus abogados han sido infructuosos hasta ahora. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.